Es doctora por el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex en Inglaterra, magíster en Ciencias Sociales, Flaxo, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, y bueno, y su currículum seguía y seguía, autora también de publicaciones y demás, pero nos quedamos por ahí en cuanto a la presentación. Les quiero pedir además que algunos me dijeron de apagar el aire, pero no es posible apagarlo porque en una sala de 200 personas tiene que haber circulación de aire, no está puesto ni frío ni caliente, está solo para circular el aire. Y es por disposición, digamos, ambiental que tiene que estar prendido, así que disculpen, pero no se va a apagar por ese motivo, ¿está? Bueno, empezamos la actividad, bienvenida, gracias. Muchas gracias, Rosario, buenos días a todos y todas. Es un gran gusto para mí estar en Montevideo, estar en el IPES, que ya había estado aquí, estaba tratando de recordar, yo creo que hace un año atrás aproximadamente. Y además participando de esta actividad que me parece que se ocupa de un fragmento de la formación que es bien sustantivo, bien importante, el trabajo cuidadoso del acompañamiento, del recibimiento de los nuevos. En alguna oportunidad trabajamos en un programa de formación para docentes que tenía como el título auspicioso de Bienvenidos sean los nuevos, y elegir la docencia, que apuntaba, me parece, a este problema que a ustedes los preocupa y que los tiene aquí formándose un sábado a la mañana, un sábado entre otros, que tiene que ver con mirar, cuidar, enlazar, enriquecer ese trayecto tan sustantivo de acompañar la formación, acompañar la inserción de los colegas nuevos y todo lo que supone para unos y otros ese vínculo de cuidado. Así que, bueno, agradezco mucho estar aquí. Me da mucho gusto estar en Montevideo, estar en el IPES y estar colaborando en este trabajo en particular. A mí me gusta mucho hablar y puedo llegar a irme por las ramas y que la actividad dure hasta las 7 de la tarde, así que para evitar ese riesgo he escrito bastante cuidadosamente la parcela de cosas que quería poner a disposición con ustedes en la conversación, cosa de que no lleguemos hasta las 7 de la tarde, sino que estemos más o menos dentro del horario que tenían ustedes previsto volver a sus otras ocupaciones. Bien, quisiera, a ver, el título que yo le puse a esta presentación es Enseñar a enseñar, notas sobre la ética y el cuidado en el trabajo docente, y busca hacer una reflexión pedagógica sustantivamente en torno al cuidado, al acompañamiento, a ese enlace intergeneracional que se produce en el trabajo docente. La educación, desde su origen mismo, ha supuesto establecer ciertas condiciones previas de protección, algunas formas de amparo para albergar un proceso educativo, y desde ese origen el ejercicio de la enseñanza fue fortaleciéndose en relación a una posición ética implícita. Este es mejor, ¿no? Sí. 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 Sí, ahora sí. Sin embargo, el vínculo de la educación con la protección y el cuidado no ha dejado de ser objetado, por ejemplo, en la sociedad contemporánea, en la medida en que se ha pensado que el avance hacia el cuidado podría generar cierto ablandamiento en el trabajo y la experiencia que supone formarse. Quisiera proponer aquí un razonamiento distinto, tendiente más a resaltar que en las sociedades de nuestro tiempo, en las que hemos aprendido de manos de abundante conocimiento social, que vivir como un ser social pleno, que se relaciona en sociedad, supone un camino de creciente reconocimiento de derechos, y en ese marco
las instituciones educativas van desarrollando más saberes para formar con carácter más humano, más comprensivo y más implicado con las vivencias del otro. Por eso se hace necesario valorizar este espacio más protegido, al menos entre las instituciones destino y el espacio de la práctica, que se lleva a cabo a través de la figura de la adscripción, el trabajo como profesor de prácticas, el trabajo de los practicantes, ese diálogo de mutuo reconocimiento entre ambas instancias que no descalifique los saberes de una y de otra, ni que se construya una mirada sustentada en el aprender haciendo, en una idea del practicismo que se sobreimpone por sobre otros saberes, ni que tampoco ponga al estudiante a terciar en un conflicto de perspectivas. Esa figura de los profesores que, a la manera de los antiguos pedagogos, tómenlo de antiguos como un reconocimiento a la experiencia, la idea de los antiguos pedagogos que acompañaban a sus alumnos en esa instancia, que tiene, en cierto sentido, un ritual iniciático, se trata, me parece, de una ocasión para interrogar pluralmente, interrogar desde distintas perspectivas, desde distintas experiencias, ese trabajo sustantivo de la inmersión en la docencia. Me interesa entonces destacar, en primer lugar, por qué la implicación en la protección y el cuidado se vinculan con un posicionamiento ético que adquiere profundos sentidos pedagógicos. Como afirmó la filósofa Hannah Arendt, como el niño no está familiarizado aún con el mundo, hay que introducirlo gradualmente en él. Los educadores representamos para el joven un mundo cuya responsabilidad asumen, aunque ellos no son los que lo hicieron y aunque abierta o encubiertamente preferirían que ese mundo fuera distinto. En la educación, esa responsabilidad con respecto al mundo adopta la forma de autoridad. La calificación del profesor consiste en conocer al mundo y ser capaz de darlo a conocer a los demás, pero su autoridad descansa en el hecho de que asume la responsabilidad con respecto a ese mundo. Ante el niño, el maestro es una especie de representante de todos los adultos. Allí entonces la existencia misma de chicos, chicas y jóvenes formándose nos impone imaginar un mundo para ellos e imaginar que ellos podrán imaginar el mundo. El cuidado puede ser una forma en la que los adultos nos hacemos cargo de lo complejo, insuficiente e incompleto del mundo y que no es como lo quisiéramos para generar crecientemente un marco de amparo y así poder formarse. Y hay uno de los sentidos más profundos que hacen tan peculiar y le da profundo sentido al trabajo pedagógico, donde nuestra mirada y nuestra presencia son irreemplazables. Una primera aclaración que quisiera hacer es que plantearnos estas cosas no implica volver a adherir a los métodos de una pedagogía tradicional, adultocéntrica, y en un punto también autoritaria. La mirada nostálgica no es útil ni productiva en esta situación. El pasado es menos idílico de lo que se presenta muchas veces. Yo llegué hace un ratito y escuchaba a la colega que trabajaba antes y esta referencia que ella hacía respecto a cómo los jóvenes docentes a veces, como un modo de alcanzar cierta seguridad, se preparan un guión, y la verdad que me recordó mucho a cómo en las escuelas normales el cuaderno de práctica era una bitácora que tenía esas características. Saludar de tales y cuales maneras, cuidar que la inflexión de la voz sea así. Primero se saluda, luego se establece cómo está el día. Había un guión que tenía que ver con ese sentido preparatorio y que en buena medida también pensaba a ese sujeto mucho menos autónomo. No lo pensaba un sujeto con un bagaje capaz de pararse frente a un curso y tomar las decisiones de cómo presentarse, qué hacer, cómo llevar adelante esa situación, sino más bien lo veía como aquel que podía hacer las cosas siempre y cuando siguiera una prescripción.
Afortunadamente mucha agua ha pasado bajo el puente y nosotros miramos hoy el trabajo docente de otra manera, mucho más ligado al juicio crítico, a la autonomía que la formación profesional supone y mucho menos apegado a una prescripción. Allí hay una idea de una pedagogía tradicional y adultocéntrica que también construía una autoridad, sin lugar a dudas. No es lo que quiero formular, no es una invitación a volver a ese tipo de formulaciones, pero lo que sí me preocupa es acentuar que tenemos que volver a autorizarnos o en todo caso recontratar esa autorización que nos damos en nuestro lugar de profesores y también en nuestro lugar de adultos, de transmisores de la cultura, afirmando que sin transmisión no hay sociedad, no hay inscripción de las nuevas generaciones en los relatos que las preceden y que las habilitan para ocupar sus lugares, que son otros lugares, los lugares de otros. Y sobre esto quisiera trabajar en este tramo de la mañana que nos toca. Creo que hay que hacerlo proponiendo formas de autoridad pedagógica democráticas que a la par que transmitan saberes y relatos que den sentido a la pertenencia y comunicación a los sujetos y los inscriban en una trama social compartida, también los equipen para la divergencia y la problematización de lo dado. Detengámonos en esta idea de transmisión que yo mencioné recién, que es una idea que no ha tenido la mejor prensa en los últimos años de la producción pedagógica, probablemente porque la producción pedagógica y la didáctica cuestionó con buenas razones aquella vieja idea de la transmisión en el sentido de docente-discente, de un mecanismo lineal donde hay alguien que conoce y que por lo tanto dicta a otro. No es en absoluto ese sentido, no tiene que ver con aquella idea que Paulo Freire calificó como educación bancaria, sino que contrariamente estoy pensando en una noción de transmisión, de raigambre filosófica y también en el psicoanálisis, que implica un acto de diálogo entre generaciones, un prodigarse, como decían las pedagogas de la década del 30, un ponerse a disposición, un implicarse en un vínculo que enlaza, que establece un diálogo entre generaciones de docentes, generaciones de colegas, con futuros colegas, donde hay una responsabilidad y un compromiso en todo lo que se juega en la transmisión como acto de legar y considerar a los demás como dignos partícipes, como dignos destinatarios de ese legado, para vivir también entre la riqueza de esa cultura que también les pertenece por derecho, sin olvidar también que hay una inscripción en el plano de los derechos de esos colegas, futuros colegas, de esa nueva generación. Enseñar entonces supone transmitir una cultura y ayudar al otro a incorporarse en una tradición, reconocerse en un linaje y en una historia. Nos parece que hay algo de ese orden que está quebrado frecuentemente en las instituciones educativas, más en general podríamos decir en nuestras sociedades, y que conviene detenerse sobre qué quiere decir esto y qué caminos y desafíos abren. Decíamos ya, sin transmisión no hay sociedad, no hay una inscripción de las nuevas generaciones que se hace muy necesario. ¿Qué queremos decir cuando decimos transmisión? Para el psicoanálisis, y en particular estoy siguiendo la reflexión de un psicoanalista que se llama Jacques Hassoun, que tiene un libro precioso, de esos que uno se los devora en un solo día, que se llama Los contrabandistas de la memoria, que trabaja sobre los trabajos de la memoria, sobre qué pasa con la transmisión, cuando esa transmisión se produce y cuando no se produce, cómo aquello incluso que no se transmite para preservar al otro, en realidad es un obstáculo que complica el vínculo más que otra cosa. Es un libro que explícitamente no habla sobre la docencia, pero será que uno tiene la mirada condicionada. A mí me parece que todo el tiempo está hablando de ese
prodigarse en el trabajo docente, ponerse a disposición, inscribir al otro, porque cuando uno inscribe al otro lo reconoce, lo filia, lo enlaza en ese vínculo intergeneracional. Y para él, al darnos un sentido de continuidad, inscribiéndonos en una genealogía, pese a nuestra finitud, es lo que nos hace diferente a los seres humanos de los animales. Dice, somos todos portadores de un nombre, de una historia singular, biográfica, ubicada en la historia de un país, de una región, de una civilización. Somos sus depositarios y sus transmisores. Somos sus pasadores. Que seamos rebeldes o escépticos frente a lo que nos han legado y en la que estamos inscriptos, que adhiramos o no a ciertos valores, no excluye que nuestra vida sea más o menos deudora de eso, de ese conjunto que se extiende desde los hábitos alimentarios a los ideales más elevados, los más sublimes, y que han constituido el patrimonio de quienes nos han precedido. Sintetizando argumentos de Hasun, diremos que hay al menos 4 elementos en los que puede identificarse una crisis de la transmisión. En primer lugar, muchos analistas hoy coinciden en señalar de que hay cierto quiebre en las relaciones de autoridad entre las generaciones. Hasun dice que hoy a los viejos no se les permite transmitir sus historias, lo que en términos de un tiempo humano implicaría no poder transmitir la historia. En una sociedad crecientemente juvenilista, que celebra lo juvenil más que la experiencia, donde lo que vale y lo que ocurre es ser eternamente jóvenes, cuanto más adolescentes mejor, hay una desautorización de los viejos y de sus experiencias, y el quiebre en las relaciones de autoridad entre las generaciones también ha llevado a una puesta en cuestión de la misma acción de la transmisión. En los debates pedagógicos no es casual que esa crisis haya coincidido con el auge de cierta idea de naturalismo, donde el sujeto aprende solo y que el papel del maestro adulto es un guía, un facilitador, que se implica poco. Y en sus versiones extremas incluso pareciera que no hay nada que transmitir porque el sujeto aprenderá por su cuenta lo que debe aprender. Asimismo, las tecnologías de transmisión y de archivo de la memoria también se han pluralizado. La televisión, la computadora, el consumo masivo de bienes culturales han puesto en circulación una cantidad y calidad de información como pocas veces antes en la historia humana. Para algunos esa diversidad va en contra de darle un sentido a la transmisión y los individuos parecen perderse en laberintos de informaciones, mensajes. Para otros esos mensajes están altamente estandarizados y la diversidad no es otra cosa que variantes de lo mismo, de un monodiscurso. Para otros, en fin, implica un desafío mayor para las instituciones tradicionales de transmisión de la cultura, como es la escuela, para desarrollar estrategias y capacidades de intelección de ese flujo de información, para volver a inscribir a los nuevos sujetos en una trama colectiva. Cualquiera que sea la lectura que hagamos de esa pluralidad, lo cierto es que ella está instalada, forma parte de nuestra cotidianeidad. Pensar la transmisión como intervención humana en el espacio educativo demanda un recorrido cultural que abarque, por un lado, viejas y también inéditas características, implica un reconocimiento de la densidad del tiempo presente. A esto hacíamos alusión cuando decíamos esto de ser representante de un mundo, aun cuando el mundo es bien distinto del que uno hubiera querido que fuera. Y también en el tiempo escolar que convive con otros tiempos que lo tensionan y le exigen revisiones y reformulaciones. Ello implica reafirmar, una vez más, lo complejo de la constitución de las identidades de edad y también una creencia en la posibilidad de generar nuevas articulaciones entre las generaciones, en proyectos educativos comunes. Ahora bien, en la medida
en la que la educación se produce siempre en la brecha del tiempo, la transmisión se produce consciente o inconscientemente desde la densidad del presente, interrogando a la vez el pasado, interrogando herencias parciales, historias locales, identidades generales y particulares. La pregunta es, por un lado, ¿qué seleccionar de ese pasado? ¿Qué recuperar? ¿Cómo tejer una relación entre fragmentos de ese pasado y el presente? Por otro lado, el problema de la transmisión se vincula con el problema de las formas de filiación generacionales, esa filiación generacional que el sistema educativo ensaya día a día constituye el reconocimiento de la posición de los sujetos en el orden de las generaciones. Como sabemos, a la escuela no le ha tocado una tarea fácil, ya que uno de los aspectos que se ha visto conmovido en el último tiempo es la relación entre el presente y el futuro, el sentido de las postergaciones con miras al futuro, sin ir mucho tiempo atrás. En la escolaridad que nosotros hicimos, se ordenaba de una manera sustantivamente distinta las postergaciones, los esfuerzos y demás en miras a un futuro que prometía una inserción social, una inserción en el mundo del trabajo y demás, que funcionaba como aliciente. Esa relación o esa inscripción en el futuro para las nuevas generaciones está mucho más accidentada, presenta muchos más problemas y limitaciones, está menos factible de ser reconocido que los esfuerzos se inscriben en un futuro promisorio. Y eso genera una tensión entre las distintas experiencias del tiempo, los distintos modos de vivir la temporalidad, que ha hecho en un punto estallar ese tiempo lineal del progreso en el que estaba basado el proyecto de la instrucción pública moderna. La transmisión cultural tenía un sentido cuando el tiempo se pensaba desde la dinámica del progreso moderno, que conducía a los estados nacionales al desarrollo científico, a la conformación de una sociedad y a la participación ciudadana, y adquiere nuevos sentidos cuando debe considerar las experiencias del tiempo presente, tensionados por una perspectiva de futuro mucho menos armónica, mucho más restringida y mucho más atravesada por el conflicto. Las nuevas generaciones nos posicionan también en pensar ese enlace, un enlace que sea sin descalificaciones. Hasson dice en el mismo texto que les mencionaba antes, una transmisión lograda en un punto es una transmisión interrumpida. Aquello que enseñamos, aquello que ponemos a disposición, aquello que presentamos a otros, en un punto será interrumpido y modificado sustantivamente, y esa nueva generación, justamente porque aprendió, justamente porque escuchó, justamente porque atendió, justamente porque se aplicó y demás, hará con eso algo nuevo. Y eso a la pedagogía, a esa pedagogía que se había constituido en buena medida sobre la idea de una prescripción, sobre una idea no autónoma del ejercicio del trabajo docente, esta idea de que la nueva generación hará con eso algo propio, es algo con lo que le cuesta aún convivir. Y entonces la referencia suele ser más bien la referencia del pasado, cómo hicimos hasta ahora, cómo aprendimos a hacerlo, y a veces la experiencia inédita, lo que las nuevas generaciones traen y demás, genera rápidamente nuestra impugnación de aquello que es distinto de cómo nosotros lo hicimos o lo haríamos. Hay algo en esta mirada de pensar el trabajo docente que está muy bien representado en aquel maravilloso fragmento de Las palabras andantes, yo creo que es, de Galeano, donde cuenta la experiencia de la transmisión del saber del alfarero, cuando el alfarero viejo se retira y va a enseñarle al alfarero joven lo mejor de su oficio, hace su pieza mejor, hace esa pieza en la que muestra los logros de su oficio, se la entrega al alfarero joven, que no la guarda
para mantenerla incólume, para imitarla, para que sea esa la referencia, sino que la rompe, la estrella contra el piso, la rompe en mil pedazos y mezcla con ella su arcilla y hace con eso algo propio. Allí también, probablemente Galeano no se propuso hablar de la docencia, pero me parece que es una imagen muy significativa para pensar ese trabajo de transmisión y ese enlace de las generaciones, donde lo nuevo necesariamente se va a presentar, donde lo nuevo puede que genere conflicto también, pero eso, ya lo sabemos, es la dinámica de la cultura misma, la renovación. También la renovación generó la expansión de la escritura, también la renovación supuso que las mujeres ocupemos un lugar muy significativo en la profesión, etc. Todo eso de lo que hoy nos beneficiamos, para decirlo de alguna manera, también generó conflictos, también fue algo disruptivo, también fue algo nuevo en distintos momentos. Si estas complejas y diversas experiencias del tiempo, estas formas de vivir en el presente, diversas y a la vez crecientemente desiguales, rompen con la dirección de un tiempo de la transmisión moderna y en ese sentido generan cuestionamientos profundos a la tarea del educador, pero ello no debe eliminar el hecho de que toda generación que nace a un mundo que desconoce y que invariablemente demanda de los adultos una tarea de transmisión del sentido de ese mundo y de las formas de incorporarse en él. Como ha señalado también Hannah Arendt, sin testamento, dice, o para sortear la metáfora, podríamos decir sin tradición, que selecciona y que denomina, que transmite y que preserva, que indica dónde están los tesoros y cuál es su valor, parece que no hay continuidad voluntaria en el tiempo y, por lo tanto, hablando en términos humanos, ni pasado ni futuro. Es un problema de la transmisión, y en particular de la transmisión cultural llevada adelante por las instituciones educativas, la posibilidad de construir un relato que dé cuenta de la continuidad en el tiempo, pero también es un problema de las instituciones formadoras registrar que existe la discontinuidad del tiempo, ese que convierte a los alumnos en seres diversos, de los adultos, otros en alguna medida desconocidos por vivir en un presente que presenta o que tiene características inéditas para el adulto. Lo generacional, el lugar de los adultos, de la responsabilidad de la transmisión, implica allí una transmisión que implica una responsabilidad social y colectiva que se concreta en todos los adultos que interactuamos con integrantes de otras generaciones en distintos espacios. La referencia a las generaciones y la necesidad de atender a los modos en los que se articulan sus vínculos parte de la idea base de que los sujetos se constituyen en un vínculo. Es decir, que la vincularidad y la pertenencia a una ligadura son necesarios para la construcción de la subjetividad. Yo sé que sobre esto ustedes ya han trabajado, así que no voy a sobreabundar. Pero sí que pensar la presencia del otro y de otros como constructores de subjetividad es un punto teórico muy importante y es por eso que la escuela es un punto central en el ejercicio social de la vincularidad, porque ella brinda la posibilidad al sujeto de inscribirse en un circuito de intercambio simbólico. Esto ya lo trabajó Carmen, yo ya me aprendí la clase y vi que lo hicieron de manera bien interesante. También en un patrimonio cultural y por ende en una memoria social. Por supuesto que una de las preocupaciones que predominan en nuestra época es qué o cómo hacer frente a situaciones que son distintas a las que recordamos haber vivido. Muchos docentes repiten hoy, no nos han preparado para esto. Para niños, niñas, jóvenes que contestan, que cuestionan, que argumentan, que negocian, que hablan de sus elecciones privadas abiertamente, que no reconocen más las fronteras de lo permitido y de lo prohibido tal como los adultos de esa relación las conocimos.
nos estamos preparando o no estamos preparados para debates con colegas o para charlas con padres que nos cuestionan o nos reclaman soluciones para temas que nos superan. Pero ese saber que nos falta, y aquí me enlazo con la presentación de la colega que estuvo justo antes, ese saber, a mi entender, es menos un saber de las palabras usuales de la capacitación y más un saber ligado a nuestra propia reflexión sobre el lugar que ocupamos, nuestro lugar como adultos educadores, un saber ligado a los gestos y actitudes y un saber ligado a lo que otros nos pueden enseñar y aportar en la construcción de una autoridad democrática. Lo que quisiera enfatizar es que las transformaciones y sus manifestaciones, a veces de crisis, exceden y en mucho a la cuestión disciplinaria, que hay transformaciones culturales y sociales muy profundas que son nuevas condiciones para reactualizar, refundar, vivificar, si se quiere, nuestro rol. Quisiera, por otro lado, para conversar con ustedes, partir de dos escenas, de dos situaciones que hablan mucho acerca de las condiciones en las que se lleva a cabo el trabajo de la enseñanza. También sobre los efectos de las discusiones acerca de qué y cómo enseñar y el lugar que se constituye para los y las alumnas en esa situación. A falta de mate, voy a tomar agua. La primera situación que quisiera presentar es, tal vez la conozcan y pasamos rápido a la otra. El pedagogo Philippe Mérieux recupera el trabajo de Janusz Korczak, un educador polaco que trabajó en Polonia en las décadas del 30 aproximadamente, en pleno contexto de ocupación nazi y donde buena parte de Europa estaba atravesada por esa enorme maquinaria de violentación. Trabajaba en orfelinatos, en lugares de niños que habían perdido sus familias, donde buena parte de sus familias habían sido deportadas, o sea, estaban pasando por situaciones extremas. Y lo que Korczak cuenta de esa experiencia es que la violencia en las instituciones era inmanejable. La hostilidad entre los niños era moneda corriente. Y que él ensayó, probó, le buscó la vuelta, pensó pedagógicamente ese problema, o sea, no se quedó en el obstáculo de con estos chicos no se puede hacer nada. Si las familias no acompañan, yo nada puedo hacer. Si estos chicos no pueden dialogar entre ellos, difícilmente puedan aprender. No se quedó en esos obstáculos, sino que se paró pedagógicamente frente a ese problema. Inventó, ¿no? Aquella vieja y siempre reactualizada formulación del maestro Simón Rodríguez, de inventamos o erramos, que suele ser mirada correctamente en términos emancipatorios, políticos y demás. Yo creo que merece la pena pensarse más en términos pedagógicos de la invención, de nuestro lugar como educadores que nos topamos cotidianamente con que el otro no aprende, con que el otro se resiste, con que el otro no parece engarzarse en aquello que yo aprendí, que supe hacer, que me funcionó hasta ahora, y que nos topamos todo el tiempo con que el otro es un otro. Y defiende además su capacidad de ser un otro y se resiste. Y dice, cuenta Korczak que probó lo habitual, los castigos, decir esto no se puede hacer, si este es el modo en el que se relacionan, van a pasar tales y cuales cosas, no van a poder hacer tales cosas, y nada de eso, de esos recursos habituales, parecía funcionar. Entonces un día se le ocurrió, también ensayando, sin saber necesariamente qué iba a producir ese gesto, que lo que probó fue decir, a partir de hoy cualquiera puede agarrar a golpes a cualquiera, con la condición de que se lo prevenga por escrito 24 horas antes. E instaló una caja de las peleas, donde cada uno decir, lo quiero agarrar a golpes a fulano.
Y entonces luego la caja de peleas se vaciaba y se tenía que leer y se tenía que contestar. ¿Y por qué me querés golpear a mí? E incluso a los niños más pequeños que no tenían la escritura y la lectura todavía muy logradas, les hacía también pasar por esa situación y pidiendo a otro que fuera el que escribiera o el que les leyera. Y el efecto de eso fue que efectivamente empezó a tramitarse de otra manera la violentación en la que esos niños vivían, no vamos a decir solo la institución, digo, por eso empecé relatándoles el contexto social en el que vivían, donde efectivamente empezó a haber otra manera de tramitar eso, y ese educador, cuando instala esa caja de las peleas, funda de alguna manera, establece de alguna manera, por un lado a la educación y también a la democracia. Y establece además eso que nosotros conocemos tanto, porque es nuestra materia de trabajo cotidiana, que es la mediación de la lengua. La postergación que supone la intermediación de la lengua, sobre esto mucho ha trabajado el psicoanálisis, pero que también es esa herramienta que está en nuestras enseñanzas de todo tipo, desde la educación física a la matemática o la biología o el inglés, que es la intermediación del lenguaje, porque en la intermediación del lenguaje construimos nuestra capacidad de seres simbólicos. Entonces, cuando estableció la caja de las peleas, estableció la posibilidad de la intermediación de un algo distinto, del orden de lo simbólico, donde otra cosa se reenvía y se conduce, que es la lengua, pero también estableció algo de un orden, un lugar común, un punto de encuentro, una posibilidad de diálogo como lugar necesario de lo escolar, y a la vez también generó algo del orden de la deliberación, del orden del reconocimiento del otro, de al otro le pasa un algo conmigo, lo que yo hago tiene relación con eso que le pasa al otro, del orden más general y más colectivo de la democracia, ¿sí? Allí, por lo tanto, hay una manera en la que se establece una simetría entre el acceder al estado adulto y acceder al estado ciudadano. La modernidad descubre esto, el ciudadano es aquel que renuncia a lo infantil, el que sabe tomarse el tiempo de examinar las consecuencias de sus actos, que no está en la inmediatez, sino en el tiempo de la reflexión, y por eso se puede afirmar que toda educación es, en un punto, la formación para un aplazamiento, no para la frustración, para el aplazamiento. Esta escena también nos da la ocasión de pensar que hay formas de cuidado más provechosas, donde el cuidado funciona o puede funcionar como garantía de derechos, de resguardo y de afirmación de una asimetría responsable, donde hay un adulto allí que pensó cómo operar con ese problema. Vale mucho la pena rastrear las reflexiones de Korczak, que finalmente Korczak murió en el campamento de exterminio nazi de Treblinka en el 42, si yo creo no recordar mal, y es un educador que trabajó en esas condiciones extremas y que buscó reinventar cuando todos los papeles quemaban y donde los apoyos eran no solo precarios, sino más bien riesgosos, o la falta de acompañamiento y demás, buscó maneras de seguir educando en ese contexto. También hay en esa escena una aceptación de que el niño tendrá que ir comprendiendo que su deseo no hace la ley, que su deseo choca con la existencia de los demás y va a tener que aceptar salir de su omnipotencia. Es difícil y doloroso salir de la omnipotencia, sobre todo cuando uno vive en un mundo que nos invita a ello todo el tiempo, a la omnipotencia,
que nos distribuye objetos que tienen que ver con esa omnipotencia, el control remoto como epifenómeno más marcado, que es por excelencia un objeto de la omnipotencia, ya que en décimas de segundo uno puede optar por acceder al mundo. También, y sobre esto trabaja Mériès, vivimos en un mundo que constantemente dice a todos, tus deseos son órdenes, y la escuela tiene que formar en un sentido distinto, tiene que enseñar más bien que los deseos no son órdenes, que no son la ley, y que por lo tanto es necesario trabajar sobre esas situaciones donde todo el tiempo se está a punto del pasaje al acto, que es eso frente a lo cual se topó y ensayó una experiencia Korczak, donde no se trata de establecer simplemente la prohibición, sino poder pensar en esa mediación en el pasaje al acto. Ningún deseo en sí está prohibido, y sabemos a partir de Freud que ni aún el deseo de matar está prohibido. Freud decía que no haber experimentado deseo de matar es tener un electroencefalograma chato, ¿sí? Lo que está prohibido es hacerlo, pero no el deseo. Pero todo ese trabajo con la mediación y con la intermediación, la referencia a tener ganas de matar a alguien se los hizo hablar entre ustedes, pero ese aplazar el pasaje al acto, aceptarlo para tomarse el tiempo de analizar y de encarar las consecuencias de los actos, es algo que trabaja sustantivamente ese vínculo que establece lo escolar. Hay otro aprendizaje complejo en la dimensión emancipatoria que tiene la enseñanza, y es el aprendizaje de la alteridad del otro, de la alteridad. El aprendizaje del rostro del otro, como dice Manuel Levinas, que aparece progresivamente como una interpelación a la vez imperativa y misteriosa, porque jamás sé quién es y la conciencia del otro me escapa profundamente. Y el estudiante tiene que aprender progresivamente a entrar en relación con el otro, a colaborar, a reconocerlo como su semejante, pero también como un ser distinto. Allí hay algo muy complicado para los y las alumnos. El otro le da miedo, lo pone nervioso, lo inquieta, y Levinas dice que en la presencia del otro hay un llamado a la identidad, porque su existencia misma me obliga a salir de mi propia identidad y escuchar otra cosa. Y ahí hay todo un trabajo permanente de aceptación de la alteridad que es consustancial a la educación. El otro es un otro y yo no dirijo plenamente sus actos. También encontramos en un pensador alemán, en George Gadamer, esta fórmula que me parece muy justa y muy bien escrita respecto al imperativo educativo. Él dice que verdaderamente es una tarea gigantesca que es asignada a cada hombre y en todo momento, que se trata de tener bajo control esas prevenciones llenas de esperanza, de interés, de manera tal que el otro no se vuelva invisible, que no permanezca invisible. Y esto es algo muy significativo para el trabajo docente, la preocupación de que la atención, por el hecho de que afiancemos los instrumentos, los métodos, los procedimientos, donde el otro, ese sujeto complejo, inacible, que muchas veces intuimos pero que no terminamos de captar, está en juego. No perderlo de vista. Que el bosque no tape el sol o el árbol, saber qué le pasa a ese otro, permitirnos reconocer que a veces las cosas que pensamos para ellos no funcionan. Reconocer que lo natural es que se resistan, pero que el problema no son ellos, porque si no, se nos vuelven invisibles. Y dice además algo también importante, y es que
también se le pueda dar la razón al otro, que uno pueda estar equivocado respecto de sí mismo y equivocado respecto a sus propios intereses. Y es una cosa que no es fácil de entender, pero que es absolutamente necesaria. Y esto me lleva también a una idea del aprendizaje para la renuncia y y un aprendizaje más vinculado a un retiro de la omnipotencia. Paso ahora con esto a la segunda escena. En un trabajo que se llama Preschool and Three Cultures, el antropólogo norteamericano Joseph Tobin propuso una mirada comparativa para la educación inicial en China, en Japón y en Estados Unidos. Sí, Joseph Tobin, se escribe como suena, T-O, B larga, I latina, N. De nada. Hace una comparación sobre la educación inicial en 3 países. Se trata de un enorme trabajo teórico y audiovisual donde las nociones del derecho y del cuidado y la enseñanza son puestas en vínculo y en tensión en distintas escenas. Hay una escena en particular que transcurre en un jardín de infantes japonés, donde a los chicos más pequeños, de entre 2 y 3 años, se les asigna un tutor más grande, un niño de primaria, para que los acompañe al baño. La escena es una lección sobre cómo orinar. Y el niño más grande muestra, explica, provee algunos trucos para poder hacerlo en las mayores condiciones higiénicas. Es una escena educativa de una enorme potencia y cuando uno la muestra en público, el resultado suele ser siempre el mismo. El público se estremece y suele centrarse en lo que aprende el niño más pequeño. Sin embargo, cuando uno analiza el porqué de esas instituciones poniendo en juego esa experiencia, el sistema de asignar tutorías no tiene que ver con la formación de los más niños, los más pequeños, sino de los más grandes. Ellos muy rara vez, por condiciones de su sociedad, tienen hermanos más pequeños, primos, etc. Y la escuela considera fundamental que ellos aprendan el cuidado. Entonces, aprende el que cuida, el que tiene la experiencia de cuidar. Y allí nuevamente resuena Levinas en relación a cómo el aprendizaje del rostro del otro aparece en una forma progresiva, en una interpelación a la vez imperativa, y donde la formación vinculado a ese acompañamiento, a ese cuidado, a ese ponerse en el lugar del otro, es una formación de la reciprocidad, es una formación de el mutuo reconocimiento en esa condición de formación y de cuidado. En un punto también la formación supone que los alumnos renuncien a convertirse en el centro del mundo. De alguna manera le estoy pidiendo como ciudadano que se inscriba en un colectivo, que renuncie a que su comunidad le imprima la ley a lo colectivo. Renunciar a ser el centro del mundo es a la vez la condición para aprender cualquier cosa, una lengua extranjera, historia, matemática, pero también para vivir en una sociedad democrática. Por eso, el aprendizaje es condición, el aprendizaje de esa condición de no ser el centro del universo también es condición para la ciudadanía. No son dos cosas diferentes, es lo mismo. Porque aprender, para cualquiera de esas cosas que uno deba aprender, debe primero aprender
que no se es el centro del universo. El aprendizaje de la alteridad es la renuncia a estar en el centro, en el hecho de hacer existir la democracia reconociendo el espacio vacío del centro. Es un esfuerzo permanente de los hombres y mujeres mantener ese espacio vacío en el seno de una organización, de la familia, de la clase, de la ciudad, del país, del mundo. Mantener el espacio vacío, diciendo que nadie tiene derecho a instalarse en el centro del mundo, ni el chico, ni en la familia, ni alguien que domine en ese vínculo. Por lo tanto, la escuela tiene el imperativo de poner en funcionamiento decisiones que pongan en acto los deberes y los derechos cotidianos, operando en situaciones de conflicto, estableciendo acuerdos y mostrando las implicaciones de las faltas de cuidado sobre los demás y los otros, y también sobre sí mismos. En esa búsqueda, la enseñanza de la reciprocidad y la mutua implicancia de nuestros actos pone a nuestras instituciones algunos pasos adelante para la vivencia de lo humano. La escuela no puede soslayar que hay derechos, ni limitar su difusión solo a un puñado de ellos, aun cuando no haya fórmulas conocidas para volverlos prácticas cotidianas. Nadie puede tener dentro de la escuela menos derechos de los que tiene afuera como ciudadanos. Hay un trabajo cotidiano que la escuela está en inmejorables condiciones de hacer y se expresa mejor cuando no está en la forma de un articulado, de un reglamento, sino en diálogos en un pasillo de pupitre a pupitre, en la puerta de entrada, y es en tener en cuenta al otro, que el otro u otra, ese semejante y distinto a la vez, no se vuelva invisible. Formamos humanamente para vivir en reciprocidad donde hacemos experimentar nuestra fragilidad y nuestra incompletud, pero también nuestra fortaleza. Quisiera también poner en consideración algunas transformaciones que hemos ido viviendo en nuestra región respecto a quienes se forman en el trabajo de la docencia en el último tiempo. Nuestros sistemas educativos se han expandido, han buscado incorporar sectores sociales que tradicionalmente no eran la población destinataria de buena parte de las instituciones educativas, del nivel medio en adelante. Por lo tanto, crecientemente, lo digo desde la experiencia de la Argentina, pero entiendo que la experiencia uruguaya no es muy distinta, las instituciones formadoras de docentes asisten a la evidencia del recrudecimiento de las condiciones de vida y de trabajo de los estudiantes que asisten a ellas. En esa situación hay nuevas tensiones que surgen entre sus dilemas acerca del posicionamiento que la institución puede y debe tomar. Históricamente, se podía señalar que los aspirantes a la formación docente provenían de sectores sociales heterogéneos. Un sector mayoritario estaba formado por las primeras generaciones de familias que lograban el acceso al nivel medio. Al nivel medio de enseñanza, y justamente una de las motivaciones para la inclusión en la formación docente fue la perspectiva de la movilidad social ascendente, perspectiva de progreso que por otra parte impregnaba el imaginario social de la época. Los docentes fueron además el ejemplo del discurso que encarnaban, porque la posibilidad de ascenso social por medio de la educación estaba experimentado en su propia experiencia vital. Ellos eran muestra de ese progreso que la educación prometía, la interiorización de esa prédica. Con el tiempo, además, uno de los rasgos que distinguió el empleo docente fue también la condición de estabilidad, que en los contextos de crisis social se volvió más buscado, más deseado.
a lo largo del siglo XX, de la mano de la expansión casi ininterrumpida del sistema educativo, la docencia fue una carrera de crecimiento cuantitativo, continuo. Y en los últimos años asistimos a la construcción de nuevos procesos de regulación. Las dinámicas generales del mercado de trabajo también regulan los movimientos al interior del mercado del trabajo docente. Así, en distintos momentos la docencia ha aparecido como un puerto más seguro en algunos contextos de pérdida laboral, de mayor resquebrajamiento de las condiciones laborales en otras ocupaciones y demás. Y se configura también allí, en los últimos años, una resignificación de las motivaciones vocacionales para la tarea docente, la idea del apostolado, del voluntarismo, del optimismo pedagógico, que están desde el origen mismo del trabajo docente, y su adecuación a los parámetros más generales que caracterizan la opción de cualquier empleo. Por ello, para las perspectivas de los aspirantes a la docencia, el trabajo ocupa un nuevo lugar donde se reacomoda lo vocacional, lo redentor, lo laboral, el enseñar. Las preocupaciones marcadas por la búsqueda de un empleo generan conflictos y rechazos al interior de la institución formadora, esta idea de no tienen vocación, como si lo teníamos en determinados momentos, como si lo tenían otras generaciones, están pensando más en la salida laboral. Eso genera conflictos y rechazos que muchas veces sigue a la espera de un perfil de estudiante para la docencia que no solo ya no es, sino que habría que interrogar, las fuentes históricas nos ayudan mucho a eso, hasta dónde efectivamente ese perfil alguna vez existió. Quiero decir, la preocupación por la inserción laboral es una inserción que está desde el origen mismo. Y en sí, la idea de lo vocacional es una construcción cultural del propio sistema educativo, del sistema formador en particular, para investir el rol de determinadas características. En esta situación que ahora tenemos una mayor explicitación de las condiciones vinculadas al mercado de trabajo, que también son una aspiración por la que los y las jóvenes se forman. A veces se reclama a los estudiantes el no poseer una vocación o una vocación demasiado fuerte, demasiado sólida, que se considera indispensable para el ejercicio del rol docente, o también un cuestionamiento acerca de si poseen o no las disposiciones intelectuales y físicas que se consideran inherentes a la función. Lo que intenta identificar en sí, en esa mirada sobre el estudiante, es si el estudiante los presenta o no, no tanto si la institución formadora las forma, y es una pregunta que vale la pena abrir. Por lo tanto, en muchos casos, en las instituciones formadoras, frente al ingreso de grupos de población que no eran los que tradicionalmente transitaron esos niveles del sistema educativo, se construye una mirada, un discurso, incluso en torno a la noción de mérito y de déficit que traen esos estudiantes, tanto por su rendimiento académico como por si se alejan del patrón cultural y social que la institución formadora considera valioso y pertinente para la docencia. Esto también se manifiesta en la propuesta de programas de enseñanza, de las asignaturas, que en muchos casos son programas que se proponen como compensatorios de las carencias académicas, más que preocupados o más preocupados por reponer los conocimientos que se entiende que faltan, que no están logrados, más que por problematizar el lugar de la enseñanza. Esos nuevos alumnos en las instituciones de formación docente, esa presencia de esos nuevos alumnos podría devenir en una tendencia creciente
crecientemente democratizadora, pero, y estoy hablando del caso de la Argentina, se produce muchas veces un devenir que va adquiriendo características más de discriminación, de una mirada en torno al déficit, en todo lo que a esos estudiantes les falta, esos estudiantes, futuros colegas, les falta. Y en esa estigmatización se genera también una construcción de la posibilidad de nuevos circuitos en los que vayan a formarse ciertos docentes que se los mira con una formación de menor valor o con un capital cultural que no tiene todas las condiciones que debiera tener. En ese punto, sin desconocer las dificultades propias de esos grupos sociales que son primera generación, que asisten a instituciones educativas de esos niveles, sin lugar a dudas, no hay en la experiencia familiar un saber acumulado que pueda servirles, que pueda estar disponible para transitar por la institución, para aprovecharla, para poder tener consigo, traer consigo ya dentro del bagaje eso que como oficio de alumno se aprende en las instituciones y le permite sobrevivir también en las instituciones. Sin lugar a dudas, esas dificultades están, pero vale la pena también pensar cómo muchas veces se absolutiza un tipo de vinculación con la cultura propia, si se quiere, de las tradiciones que más hemos consolidado, desde una epistemología academicista que solo reconoce como conocimientos a los legitimados en el ámbito escolar y descarta otros saberes, otras formas de conocer, otras oportunidades mediante las cuales esos sujetos actúan en la sociedad, es decir, a partir de rígidas clasificaciones que solo otorgan categoría de conocimiento a los que provienen de la cultura letrada, legitimada en el ámbito escolar, esos jóvenes son tipificados. Y lo que se dibuja aquí es la tensión entre la identidad y la diferencia, dada por la discontinuidad entre aquel hábitus normalista que tanto tiene que ver con nuestra tradición formativa y el de los nuevos jóvenes de sectores sociales más postergados que eligen la docencia. ¿Y no será que los nuevos jóvenes eligen la docencia porque la universidad no se ha expandido a todo el país como la formación docente? Sí, puede ser uno de los elementos, pero también porque pueden elegir la docencia legítimamente como un ejercicio, como una búsqueda en la que escriben su futuro, y donde también hay allí, más allá de cuáles sean los motivos de la elección, están dentro de la institución y eso hace que la institución ponga en juego todo su bagaje, todo lo que posee para formar a esos jóvenes, independientemente de cuáles son los motivos de las decisiones que los hayan impulsado a la elección de un circuito o de otro, digamos, ¿no? También eso acarrea otro problema, que es que muchas veces estos jóvenes se forman visualizando solo determinados circuitos del sistema educativo como los ámbitos de trabajo deseables y posibles para ellos. En algunos casos está vivenciado incluso como un modo de devolver a su comunidad las oportunidades recibidas, pugnando porque las fronteras sociales no se configuren en fronteras educativas. Muchos de ellos también porque no se sienten capacitados para enfrentar otros entornos culturales que anticipan hostiles. Se refuerza allí una idea de reproducción y de fragmentación social que impacta en que caiga ese baluarte que tuvo la docencia en nuestra región, ese
la docencia de la escuela pública, que era el docente homogéneo, intercambiable, que se formaba para ir a trabajar en una institución céntrica o suburbana, pero que los saberes de los que eran portadores eran los mismos, que no pensábamos a un docente que llevara consigo una cierta calidad de su formación, de sus contenidos, de su trabajo, en función del lugar en el que iba a trabajar, sino que la tradición de nuestros países tenía que ver con formar a ese docente con lo mejor de esa tradición, independientemente de cuál fuera el lugar a trabajar. Por lo tanto, se perdería esta dimensión de una escuela que apostó a la construcción de una esfera pública más incluyente y más plural. Si históricamente a los jóvenes aspirantes a la docencia se les adscribían ciertas características, entrega incondicional, vocación, pertenencia a sectores con potencial de ascenso, etcétera, que los constituían en sujetos con legitimidad para ocupar la posición docente, lo que se está discutiendo es si están, digamos, lo que se está discutiendo está a la vez construyendo nuevas clasificaciones. Con ellas se rompen viejos esquemas clasificatorios de la escuela republicana, pero se producen nuevos sujetos, nuevos límites y nuevos saberes, y se producen allí otras visibilidades e invisibilidades que autorizan ciertos discursos y desautorizan otros. En esto retomo ahora algo que dice Nancy Fraser respecto a que esto no solo sucede como consecuencia de una inequidad distributiva que existe por fuera de las instituciones educativas, sino que también son consecuencias de patrones institucionales de interpretación y de evaluación, con modos de funcionamiento institucional, con características propias de las instituciones que constituyen a alguien como merecedor de estima, de respeto o de legitimidad y no a otros. Y cómo también la diversidad de identidades son vistas en condiciones distintas para que algunas identidades resultan más desafiantes que otras y por lo tanto hay más posibilidades de interactuar y de lograr un recorrido de la formación en relación a esas identidades más que otras. Quisiera con esto pensar cuáles son las formas de cuidado del otro que nuestras decisiones pedagógicas suponen. ¿Qué efectos pedagógicos tiene poner en un lugar central la perspectiva del cuidado, como decíamos al comienzo? Por supuesto, estas preguntas abren múltiples caminos. El concepto de cuidado está tensionado entre una perspectiva que se apoya en el derecho y las capacidades de los individuos, pero por otra, en un sentido contrario, aquella que pone a los otros en una posición de desventaja fija, sin autonomía ni capacidad de decisión y muchas veces incluso tampoco dignidad. Esas posiciones determinarán también posiciones muy diversas, incluso antagónicas. Puede haber, y de hecho las hay, formas de protección caritativa que disminuyen al otro respecto a la consideración de sus capacidades y su voluntad. No hay en esa posición una enseñanza de la reciprocidad, sino más bien una confirmación de la desigualdad. Y hay que decir que además de la decisión política de la expansión de la escolarización de los y las jóvenes, es necesaria la decisión pedagógica de buscar irrenunciablemente la inclusión plena. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca terminamos de crear situaciones y dispositivos para que un individuo pueda decidir aprender. No podemos afirmar que ellos no pueden. Podemos y debemos seguir buscando, ensayando, inventando maneras para confirmar una y otra vez que cualquiera puede aprender y crecer. La historia de la pedagogía muestra que la educación dio saltos significativos cuando se avanzó sobre poblaciones que consideraba ineducables. Los saltos sustantivos de los sistemas educativos y los tembladerales, por supuesto, los dio en la medida en que avanzó
a ocuparse de poblaciones que no eran las originarias inicialmente. Por lo tanto, la afirmación de que todo ser humano siempre puede desarrollarse y crecer implica también que nadie puede aprender y crecer en el lugar del otro, que hay en el otro también una decisión de participar de ese proceso de formación. Y hay algo que nosotros además no debemos vulnerar. Por eso la enseñanza tiene también que enseñar a hacer algo propio con eso que se ha aprendido. De esto ya hablábamos antes. Tenemos la tarea de tender grandes, numerosos y significativos puentes con la cultura, pero además que lo que aprenden y cómo lo aprenden tiene la necesidad de llevar implícita la posibilidad de hacer con eso algo propio. Un conocimiento que pueda permitirles a todas y a todos interrogarse y emanciparse. Hay allí un efecto pedagógico que habilita, usaba este mismo verbo la colega que trabajó más temprano con ustedes, y emancipa. En este sentido, el trabajo de la formación puede permitir al alumno implicarse y al mismo tiempo desprenderse, separarse, hacer algo nuevo. En ese camino aparece esta idea que mencionamos antes, pero quisiera ahora detenerme un poquito más, respecto a una responsabilidad pensada no en una perspectiva jurídica de la responsabilidad, no en el sentido de el dar cuenta de sus actos, sino más bien una perspectiva política sobre la responsabilidad que abre un camino para pensar las alternativas que los docentes tenemos. Laurence Cornu, una pedagoga muy interesante, dice sobre la responsabilidad que la esfera política aporta algo más a la noción de responsabilidad y retoma para ello cómo los griegos plantearon que el poder en el sentido político es la potencialidad de empezar algo nuevo. La relación con el tiempo no es la misma que la herencia moral, no se responde solo por las faltas pasadas, sino también por el comienzo y por el futuro de una posibilidad nueva. Y la idea de responsabilidad consiste entonces en asumir esas consecuencias, ser padre de sus actos y reconocer yo soy aquel o aquella que hizo tal cosa y que puedo volver a hacerla y que promete garantizar. Y las consecuencias no solo para reparar los daños, sino por sobre todo para preverlos y proteger lo frágil. La responsabilidad es a partir de esa reflexión una presencia hacia el futuro. Ser responsable, y esto me parece que es una figura interesante para pensar la formación docente, no equivale desde esta perspectiva a la aceptación del pago de una falta, de ser responsable, sino que es abrir una posibilidad de conducir a su actualización, a conectar con un pasado y con un futuro. No se trata de ser responsable por el otro, sino de ser responsable con él de un bien común. Podemos afirmar en ese sentido que la responsabilidad es la capacidad de tomar en su propio nombre una decisión que compromete el futuro y de tomar a su cargo las consecuencias verdaderas de un acto, lo que implica una toma a su cargo del pasado. Desde ese punto de vista, la educación se revela también como un primer acto político en el hecho de que la instrucción pública esté a cargo del Estado, indica que la educación tiene una importancia política en el sentido de la formación y la responsabilidad política toma allí el saber con una legitimidad, con las finalidades y también con los límites. Por lo tanto, hay en esa idea de responsabilidad, hay algo que me interesa mucho para pensar, que es la confianza en la educación. Dice Cornu que hay un tipo de confianza que
solemos reconocer que surge de lo que conocemos del otro, de algo que está en el pasado. Puedo confiar, por ejemplo, en que este alumno va a andar bien porque viene de una familia de tales y cuales características, o confío como directora o director en una maestra, en un docente, porque sé que viene de trabajar en tal o cual lugar y por lo tanto hay allí algo del pasado que me da confianza. Sin embargo, Cornu aclara que hay una confianza que es una confianza a futuro, que no se basa en lo que conozco, sino en aquello que confío que el otro va a poder. Es una confianza que subraya el futuro. Y esto es importante, me parece, para pensar en la formación de los nuevos enseñantes. La confianza como aquello que cotidianamente expresamos en la enseñanza, con nuestra música, con nuestros relatos, con nuestras ficciones, con aquello que entregamos a los estudiantes, con aquello que planificamos para ellos, cuando confiamos en que podrán hacer con eso algo propio. Sin embargo, la transmisión, aquella noción con la que empezamos, intenta connotar algo menos visible, ese río subterráneo que está en la enseñanza, que muchas veces a nosotros mismos nos sorprende, que circula de manera silenciosa, pero que tiene efectos. Son aquellas cuestiones que no están necesariamente en el plano de la conciencia, pero que se transmiten, que están allí, que hace que miremos como alguien en quien puedo confiar o no, que delego en alguien, que confío en los saberes que tiene, que confío en lo que pueda producir, que lo veo no solamente como reproductor de aquellos saberes que la institución formadora puso en juego, sino también como productor de algo nuevo. Y que en la escuela uno está hablando y al mismo tiempo está transmitiendo con los gestos y con las actitudes cosas quizás contradictorias. Hay algo en este don nuestro de la educación que corre por ese río que decíamos es en algún punto imperceptible. Decíamos antes, movilizar a los estudiantes para que decidan aprender, sosteniendo esta idea de la educabilidad que tiene que mantenerse a la par de que sostengo también el principio de la libertad del otro. Hay un momento pedagógico central que se produce cuando confrontamos con alguien que no aprende, que se resiste a nuestro racionalismo, a nuestro modo de presentar, ver y trabajar con las cosas, y a partir de allí puede explayarse una instancia de investigación. Frecuentemente, ante situaciones de fracaso escolar, lo que se hace, se piensa en volver hacia atrás sobre ciertas experiencias de saberes y presentarlos fraccionados, presentarlos de una manera que los haga más factibles de ponerlos o de adquirirlos. Y en realidad no siempre necesariamente esa manera de racionalidad es la que puede llevar a un mejor aprovechamiento de ellos, sino que más bien hay preguntas sustantivas, hay modos de vincularse con esa experiencia cultural que está allí obturada. Por lo tanto, se tratará de lograr una movilización cultural más que una racionalidad funcional, retrabajar la conexión de los y las jóvenes con la cultura, buscar la continuidad entre lo que la estructura de la cultura presenta y lo que organiza su psiquismo, que la cultura no sea algo para evaluarlo y hacerlo fracasar, sino que pueda navegar la cultura y encontrarle su sabor. El acto de aprender puede generar una intención positiva en función de las capacidades del alumno, lo que convierte la educación en una acción que debe partir de la convicción profunda del profesor en relación con el futuro del otro. Es en esa síntesis de una revisión ética de la tarea docente y de las posibilidades de que debe suponer la superación del otro. En ese sentido, la acción pedagógica debe ser considerada, ante todo, una promoción del ser humano y como tal es fundamental que el educador realice un pasaje en distintas direcciones
bien definidas de lo público a lo privado, del individualismo pulsional al reflexivo. Sobre esto fui presentando distintas opciones en mi presentación, de lo individual a lo colectivo, transformarse en una expresión espontánea que se inscribe en la cultura. Decíamos, por lo tanto, la transmisión no es entonces una reproducción idéntica e incesante de lo mismo, sino un acto donde se pasa la cultura, se deja un legado y también donde se produce algo nuevo. Siempre, por otra parte, hay algo desconocido, hay allí un trabajo sobre lo que la generación nueva trae, y ese trabajo es justamente un trabajo de enlace, de vínculo intergeneracional, donde nos posicionamos frente a ese trabajo del reconocimiento, de la afiliación, de reconocer al otro como alguien con quien vamos a llevar adelante una tarea conjunta. En ese reconocimiento hay un trabajo de enlazar una reciprocidad, una búsqueda y una preocupación que nos pone en un terreno compartido. Podríamos decir, para cerrar y que tengamos un tiempito para intercambiar y conversar un poco, ¿qué es entonces enseñar? Podríamos decir muchas cosas, sin lugar a dudas, pero probablemente en el fondo todas ellas tengan que ver con un conocer el mundo, interpretarlo y darlo a conocer, brindarlo como un puente, enseñar emancipando en una relación mediada que liga, construye responsabilidades macro y micro, individuales, colectivas, institucionales, volviendo cotidianos los derechos en la construcción de una posición ética con otros y con nuestro tiempo. Y en la búsqueda de respuestas, seguramente la enseñanza se convertirá en algo más interesante y más valioso, y es en esa búsqueda donde podemos intentar aproximar al mundo, el mundo de las instituciones educativas y la sociedad contemporánea, desde lugares intelectualmente más productivos y políticamente más auspiciosos. Me parece que es mediante una reafirmación de la función adulta en la transmisión que pueden plantearse algunas de estas estrategias de trabajo, y que esta reafirmación no debería dejarse tentar por la idea de que hay una invalidación del otro por una experiencia que no es la misma, que no ha sido aquella que la generación adulta tuvo. Y cierro con la definición de Hannah Arendt, de nuevo, sobre cómo entiende la educación. Dice: la educación es el punto en el cual decidimos si amamos al mundo lo suficiente como para asumir una responsabilidad por él, y de esa manera salvarlo de la ruina inevitable que vendría si no apareciera lo nuevo, lo joven. La educación también es el punto en donde decidimos si amamos a nuestros niños lo suficiente como para no expulsarlos de nuestro mundo y dejarlos librados a sus propios recursos, ni robarles de las manos la posibilidad de llevar a cabo algo nuevo, algo que nosotros no previmos, si los amamos lo suficiente para prepararlos por adelantado para renovar la tarea, para la tarea de renovar un mundo en común. Bueno, dejaría por aquí para que tengamos un rato para conversar, para escuchar comentarios, preguntas. Comentarios, preguntas, cuestionamientos, divergencias. Sí. Una cuestión del enfoque más bien. Varios conceptos vienen del psicoanálisis, ¿está bien? Sí, de la filosofía, de la pedagogía, sí. Estuvo presente. No, eso por un lado es felicitarlo. Bien. Con respecto a la metáfora del alfarero de Galeano. No se escucha. ¿Hay algo de matar al padre ahí o no? No era eso, ¿no? Pregunta si en la metáfora de Galeano que yo usé, si hay algo de matar al padre. Bueno,
En un punto, el padre es la ley y por lo tanto posicionarnos frente a esa autoridad es una manera de pararnos frente al padre. Y cuando yo insisto tanto en hacer con eso algo propio, hay allí una búsqueda de, si bien digo la ley y la ley me funciona como un ordenador, puedo pararme frente a esa tradición y renovarla. Entonces, en un punto, sí, hay algo de matar al padre. ¿En qué sentido utilizás el concepto de pasaje al acto? Ajá. Pasaje al acto, que es más bien lacaniano, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Bueno, lo usaba trayéndolo a colación en relación a esa escena de la intermediación que supone el lenguaje, como todo lo que en ese ensayo pedagógico, la verdad que en este punto no lo estoy usando tanto como recurso psicoanalítico, me estoy apropiando, pero no lo estoy usando como tal, sino como recurso pedagógico, para pensar cómo frente a una situación de obstáculo, frente a una situación que parece que hace a la educación imposible, lo es según Freud también, en realidad pueden establecerse toda una serie de producción, hay una productividad pedagógica en eso que supone poner una intermediación entre el deseo y el pasaje al acto. Y una intermediación que yo conectaba con formas de reconocimiento del otro, formas de convivencia, por lo tanto formas de ser ciudadana, con el trabajo de la intermediación de la lengua, de la escritura y todo lo que eso nos supone como producción simbólica de nosotros como sujeto, y cómo también hace que se establezca también algo del orden de lo común en relación a cómo me vinculo con el otro. Y por lo tanto hay allí una productividad pedagógica en esa intermediación que supone que entre el deseo y el pasaje al acto hay una caja de producción pedagógica, digamos. Creo que se me escucha. Ah, porque están grabando, bueno. por eso. No, agradecerte que bueno, que hayas traído acá, ¿no? Puesto acá en la mesa en este curso la dimensión ética, política y filosófica, ¿no? de la educación, que yo creo que tengo entendido con este tema de la laicidad, a veces como que parece que la política no hablamos mucho de lo político, de lo ético, y bueno, si bien parece... Creo que fue bien oportuna la charla, me pareció muy interesante el tema de ese espacio vacío en el centro, de que es lo que posibilita la democracia, de lo que posibilita también la emancipación de cada individuo, ¿no? Me pareció fantástica, la verdad que te agradezco. Muchas gracias. Mucho. Sé que están muy cansados, sí. Cuando decís de esa visión de este grupo de personas, entendí yo, no sé cómo era, que eran como imposibles de educar, ¿por qué había una vista de que podían ser imposibles o difíciles de educar, entonces había que buscar la manera de educarlos? A ver si podés explayarte un poquito más, porque no termino de enlazar con qué parte de lo que yo decía. En varios momentos de, sí. de la conversación dijiste que bueno, que cuando se encuentran con estratos sociales o con poblaciones o con situaciones en las que había, supongo yo que niños, porque nunca se habló de niños, pero supongo yo que serían niños con dificultades para ser educados. Sí. Efectivamente, yo hice referencia en varias oportunidades como diría en las instituciones educativas, en todos los niveles de la enseñanza, por ahí uno encuentra de manera más marcada en los primeros niveles de la enseñanza eso que tiene que ver con las dificultades en el aprendizaje de las alfabetizaciones básicas, pero la dificultad respecto de que el otro saque provecho, para decirlo de alguna manera, de aquello que yo pongo a disposición, yo docente pongo a disposición y demás, es en buena medida el sentido del trabajo cotidiano. ¿Qué hacer frente a esas situaciones en los que lo que conozco, lo que han sido mis recursos más a la mano, no funcionan?
y que frecuentemente nosotros nos topamos y nuestras conversaciones en sala de profesores y demás son del orden de, bueno, con estos chicos yo no puedo hacer nada, si tales o cuales condiciones no están dadas, difícilmente yo pueda hacer algo, o si la familia no acompaña, o si el nivel anterior no formó de la determinada manera, y cómo hay ahí, más que una interrogante que abre un camino de investigación acerca de cómo seguir haciendo una búsqueda, haciendo intentos, tratando de ensayar y de inventar otras cosas, hay más bien una posición que obtura, ¿no? Frecuentemente hay una idea así que invalida al otro. Por eso, en buena medida, yo digo, nosotros pertenecemos a sociedades y a instituciones que han abrazado la idea de la expansión de la escolaridad, de que la escolaridad es condición de ciudadanía, que por lo tanto el derecho a la escolaridad tiene que reafirmarse en el actor sustantivo del Estado, pero también en las decisiones cotidianas de todos aquellos que formamos parte del Estado en el nivel micro, que por lo tanto ese enunciado más general que seguramente todos abrazamos respecto a que todos tenemos derecho a aprender, a crecer y demás, supone no solo ese enunciado general provisto por el Estado, garantizado y demás, sino también en el trabajo pedagógico, consolidar esta idea de que no solo en términos de un enunciado político, sino en términos pedagógicos, todo el mundo puede aprender. Y que por lo tanto, cuando las cosas no funcionan, el problema no es el otro, sino que tengo que ponerle más pedagogía para buscar allí por qué lo que preví no funciona, por qué necesariamente tengo que pensar en otras opciones, porque qué es lo que yo también intentaba poner en juego con la metáfora, en realidad la experiencia de la caja, ¿no? De la caja de peleas, ¿no? Cuando hay otros dispositivos que no funcionaron, entonces inventar otra cosa, que es además lo que, si se quiere, más revitaliza y más sentido le da a nuestro lugar como educadores. Esto de pensar, ¿qué hago para que fulano pueda decidir aprender? ¿Qué hago para que estos chicos que traen o no traen tales o cuales experiencias puedan sentirse habilitados para ser productores? ¿Qué hago para que la palabra, puedan enunciar la propia palabra y sentirse legitimados para eso? ¿Qué hago para que pueda, para reconectarlos con un saber que para mí es valioso y ellos todavía no están pudiendo recorrerlos? Es una búsqueda en la que se reafirma en buena medida nuestra tarea, nuestro oficio, nuestra acción, ¿no? Yo no te quiero hacer una pregunta ahora, sino una reflexión pensando un poquito, porque creo que el obstáculo que estamos, por lo menos en Uruguay, viviendo es el ablandamiento del reglamento de pasaje de grado, que hace que los chiquilines pasen, y te lo dicen después de 26 años, yo pasé el liceo sin tocar un libro, porque el reglamento los ampara de una manera tal que son niños que salen de la escuela, que salen del ciclo básico y que salen de bachillerato con muchos planes muy flexibles, y que aunque nosotros queramos lograr eso que tú estás diciendo, que es la educación para todo el mundo, el reglamento nos hace cada vez bajar más el nivel. Entonces, son todos, tenemos un porcentaje bárbaro de bachilleres, y creo que políticamente hablando está muy bueno para las estadísticas, pero no está muy bueno para la sociedad. Pero no era una pregunta, era un comentario. Era un comentario. Allá había otra palabra. Si la pregunta es quiero que pase de grado o si quiero que quiera aprender, lo que vos decías, ¿no? Y ahí está lo político en el sentido de la palabra política, ¿no? De lo posible, del poder, de empoderarme y el conocimiento como una herramienta. Pero me parece que no es lo mismo, yo estoy totalmente en contra de eso de bajar el nivel para que pasen los chiquilines. Me parece que va por generar estrategias que es el gran desafío de todos nosotros, ¿no? De que motiven a los chiquilines a querer aprender, que es mucho más difícil capaz que otra cosa. Sí, para nosotros siempre tenemos el desafío de que los chicos estén dentro de la escuela y que se escolaricen y que se gradúen, es estar dentro del conocimiento también, ¿no? Que no es no es la trampa de que luego tengan un cartucho vacío, digamos, que no estén
que no tengan una acreditación que no da cuenta de nada, pero la verdad que ahí está nuestro trabajo, decidir que a eso, justamente porque a esos chiquilines no han tenido un recorrido previo o porque no tienen otros apoyos y demás, ahí es donde más tengo que poner en juego. Y la verdad que nada me inhabilita a que yo ponga todo a mi herramental y que le busque la vuelta y que me pelee conmigo misma porque las opciones que manejé hasta ahora no fructificaron, etcétera. Ahí es donde me parece que hay un fortalecimiento de nuestro trabajo profesional, de juicio crítico autónomo y también de una autoridad pedagógica relevante. Emilia Ferreiro, lo voy a decir como lo recuerdo, entonces puede que no lo diga fielmente, pero dice justamente allí donde es más difícil, donde hay menos acompañamiento, es donde se necesita mayor osadía pedagógica. Entonces, más allá de lo que los reglamentos nos posibiliten o demás, la decisión nuestra de poner en juego todo y no quedarnos incluso con la insatisfacción de que algo no fue logrado, sino que estemos en esa búsqueda, vivifica nuestro rol, ¿no? Me parece. Con 30 alumnos está medio bravo. Muchas gracias.